El embajador Quimbleton se ajustó su banda ceremonial por tercera vez en 10 minutos. Un hábito nervioso que desarrolló a lo largo de sus 200 años de carrera diplomática. Como figura cultural de mayor rango del Imperio Galáctico, se enorgullecía de mantener lo que los historiadores luego llamarían el periodo más espectacular de ignorancia deliberada en la historia registrada. Verás, el Imperio Galáctico había logrado algo verdaderamente notable. 3.000 años de paz ininterrumpida. No a través de una sabiduría superior o un gobierno ilustrado, claro está, sino a través del simple expediente de pretender que ciertos problemas no existían. Era en realidad la burocracia como forma de arte. Quimbleton solía explicar a los diplomáticos jóvenes que la clave de la armonía galáctica es la categorización adecuada. Archiva todo correctamente y la paz se mantendrá y la humanidad. Aunque la humanidad había sido catalogada como especie indígena pintoresca, se requería una mínima supervisión. Esta clasificación había funcionado maravillosamente durante siglos. Mientras las 14 especies principales del imperio debatían el tamaño de fuente adecuado para los acuerdos comerciales y celebraban reuniones de comités sobre la formación de comités, los humanos habían estado haciendo cosas humanas en silencio en su pequeño rincón de la galaxia. Encantador, realmente, como ver a los niños jugar con bloques. Los xenobiólogos del imperio habían presentado sus informes con la minuciosidad que les caracterizaba. Los humanos muestran comportamientos primitivos típicos: adquisición de recursos, expansión territorial y una inexplicable afición por los dispositivos explosivos. Recomendar continuar con una política de contacto mínimo. Lo que esos informes no mencionaron, principalmente porque nadie se había molestado en mirar demasiado de cerca, fue la escala de este comportamiento primitivo. Mientras el imperio pasaba décadas debatiendo si actualizar los parquímetros de su puerto espacial de tarifas por hora a tarifas diarias, los humanos habían colonizado casualmente aproximadamente 300 mundos. Son tan refrescantemente sencillos, había señalado Quimbleton en su informe anual. Sin tediosos protocolos diplomáticos, sin exigencias de representación en el Senado. Ellos simplemente hacen lo suyo. El imperio encontró que esto requería muy poco mantenimiento. Otras especies requerían atención constante, negociaciones comerciales, intercambios culturales, quejas formales sobre ordenanzas sobre ruido. Los humanos enviaban un cortés mensaje de hola, ahora somos tus vecinos cada vez que se establecían en un nuevo mundo y luego continuaban con sus asuntos con admirable independencia. Maravillosamente autosuficiente, el emperador había declarado: deberíamos fomentar este tipo de iniciativa en nuestras otras especies clientes. La ironía, que se haría evidente mucho más tarde, era que el imperio había creado las condiciones perfectas para que la humanidad se convirtiera exactamente en lo que la galaxia no necesitaba que se convirtiera. Abandonados a sus propios recursos, los humanos habrían desarrollado un enfoque notablemente eficiente hacia la civilización. Identificar el problema, resolver el problema y pasar al siguiente problema. No se necesitan comités. Mientras los militares del imperio celebraban largas sesiones de planificación estratégica sobre las amenazas teóricas que podrían surgir en el próximo siglo, los humanos habían construido lo que llamaban una modesta capacidad defensiva. Los servicios de inteligencia del imperio, tal como eran, habían archivado esto bajo el estatus de fuerzas de mantenimiento de la paz locales, adecuado para las necesidades regionales. La realidad fue un tanto diferente. Los humanos habían observado los diversos vecindarios peligrosos de la galaxia y llegaron a una conclusión típicamente humana. Si algo iba a salir mal, probablemente saldría muy mal muy rápidamente. Lo mejor es estar preparado. Así, se prepararon en silencio, con eficiencia y con el tipo de minuciosidad que solo proviene de una especie que había pasado miles de años practicando la guerra en sí misma antes de llevar el espectáculo a la carretera. Pero el imperio no sabía nada de esto porque tenía una política estricta de no mirar demasiado fijamente las cosas que no estaban en llamas. Era un sistema que había funcionado perfectamente durante 3 milenios, hasta que dejó de funcionar. La belleza de nuestro enfoque,
había escrito Quimbleton en lo que sería su último informe de rutina sobre asuntos humanos, es que algunas especies simplemente no requieren una gestión activa. Los humanos encajan perfectamente en esta categoría. Pacífico, predecible y agradablemente irrelevante para los asuntos galácticos más amplios. Presentó dicho informe un martes. El viernes, el Imperio descubrió cuán espectacularmente equivocado era posible estar con los vecinos. Pero eso es adelantarnos a los acontecimientos. Emperador Bliato. Él, el magníficamente estúpido, se había ganado su título mediante una combinación de autoridad heredada y una habilidad casi sobrenatural para tomar la peor decisión posible en cualquier situación dada. En la mañana que más tarde sería recordada como el día en que la galaxia se volvió estúpida, se sentía particularmente inspirado. El general Snutworth, anunció el emperador, acomodando su considerable volumen en el trono dorado que había sido específicamente reforzado para soportar su magnificencia. Estuve pensando. El general Snutworth, un oficial militar de carrera que había sobrevivido 40 años de servicio imperial perfeccionando el arte del acuerdo entusiasta, sintió inmediatamente un familiar escalofrío de pavor. En su experiencia, nada bueno siguió a esas palabras particulares de su emperador. Señor, sus pensamientos son siempre iluminadores. Precisamente, Bloviatus sonrió radiante. He estado revisando nuestros programas de preservación cultural y he notado un descuido evidente. Nuestro zoológico imperial de maravillas galácticas carece de una representación adecuada de algunas de nuestras especies clientes más rústicas. El general consultó su bloc de datos, esperando contra toda esperanza que esta conversación se dirigiera hacia algún lugar sensato. ¿Qué especie tenías en mente? ¿Tu magnificencia? ¿Los humanos? Obviamente. El emperador agitó una mano enjollada en señal de desdén. Son unas criaturas encantadoras, pero prácticamente no tenemos ejemplares para estudiarlos adecuadamente. ¿Cómo podemos afirmar que preservamos la cultura galáctica si ignoramos especies enteras? Snutworth parpadeó lentamente. En su carrera militar, desarrolló un instinto muy afinado para el peligro, y todas las alarmas en su cabeza estaban gritando. Ejemplares, padre, exhibiciones educativas, general. Nada burdo. Por cierto, no somos bárbaros. Bliatus se rió de su propio ingenio. Simplemente unos pocos representantes de nuestros programas de xenobiología. Quizás algunos de sus hijos pequeños se adaptan mucho mejor a nuevos entornos. Quiere recolectar niños humanos para el centro educativo del zoológico imperial. El emperador corrigió con dignidad herida. Somos científicos, no secuestradores. Piénselo como un programa de intercambio cultural. Proporcionan especímenes. Tenemos el honor de contribuir a la ciencia imperial. El general Snutworth había llegado a ese punto de su carrera en el que la jubilación parecía cada vez más atractiva. Señor, tal vez deberíamos consultar primero con el cuerpo diplomático. El embajador Quimbleton tiene archivos extensos sobre la burocracia aduanera humana. Bloviatus hizo un gesto de desdén. Hemos estado hablando de estas cosas hasta el cansancio durante siglos. A veces, el liderazgo general requiere una acción decisiva. Además, ¿qué podría salir mal? Son básicamente monos espaciales. El general abrió la boca para protestar, pero luego la volvió a cerrar. 40 años de servicio le habían enseñado a reconocer cuando el emperador había tomado una decisión. Y además, ¿qué era lo peor que podía pasar? Los humanos fueron sometidos a la mínima supervisión requerida por una razón. ¿En cuántos ejemplares pensaste por tu magnificencia? Oh, no muchos. El valor de una clase, quizás. 50 o 60 deberían proporcionar una diversidad genética adecuada para nuestros estudios. Y así, con la indiferencia casual de un hombre que ordena el almuerzo, el emperador Bloviatus el magníficamente estúpido firmó la orden que pondría fin a 3.000 años de paz galáctica. La operación se desarrolló exactamente como estaba previsto, lo que debería haber sido su primera advertencia de que algo iba terriblemente mal. Las fuerzas imperiales llegaron a Nueva Brooklyn,
Un mundo colonial humano agradablemente anodino. En lo que parecía ser un martes perfectamente normal, las autoridades humanas locales recibieron una notificación formal de recolección de especímenes educativos según el Decreto Imperial 457b, y se les informó que la resistencia sería anotada en sus archivos permanentes. Los humanos leyeron el aviso, se miraron unos a otros y no hicieron absolutamente nada para detenerlos. 53 niños de una excursión escolar primaria fueron cargados en naves de transporte imperiales con el tipo de eficiencia burocrática de la que el imperio se enorgullecía. Los adultos humanos observaron en silencio cómo se llevaban a sus hijos, lo que las fuerzas imperiales interpretaron como una deferencia apropiada a la autoridad imperial. Lo que no reconocieron fue la expresión de esos rostros humanos. Si se hubieran molestado en estudiar los patrones de comportamiento humano más allá de lo pintoresco y primitivo, podrían haber notado que los humanos tienden a permanecer muy callados cuando toman decisiones muy serias. Pero el imperio nunca se había molestado en aprender qué significaba realmente el silencio humano. Los barcos de transporte partieron de Nueva Brooklyn a la hora prevista, llevando su preciosa carga hacia la capital imperial. Misión cumplida. Informes presentados, burocracia satisfecha. Detrás de ellos, las redes de comunicaciones de New Brooklyn se apagaron. Luego los sistemas vecinos quedaron oscuros. Entonces sectores enteros del espacio humano simplemente dejaron de hablar. El general Snutworth fue el primero en darse cuenta de esto porque le pagaban por notar cosas como un silencio ominoso en regiones enteras del espacio. Pero cuando se lo comunicó al emperador, Bloviata simplemente asintió con aprobación. Excelente. Probablemente estén organizando algún tipo de ceremonia de despedida. Es muy respetuoso de su parte observar los protocolos matutinos adecuados. El general miró fijamente a su emperador y se dio cuenta de que quizá 40 años de servicio no habían sido suficientes para apreciar plenamente las profundidades de la estupidez imperial. Señor, dijo con cuidado. En mi experiencia, cuando una especie entera se queda en silencio de repente, generalmente no es porque estén planeando una ceremonia. Tonterías, general. ¿Qué más podrían estar haciendo? Lo que la humanidad estaba haciendo, como se vio después, era tener el tipo de conversación que civilizaciones enteras recuerdan durante milenios. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Colonial Humana duró exactamente 14 minutos, lo que fue 13 minutos más de lo necesario. El primer minuto se dedicó a confirmar los hechos. El Imperio Galáctico había secuestrado a 53 niños, de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, para lo que su documentación oficial describía alegremente como una recolección de especímenes educativos. El segundo minuto transcurrió en ese tipo de silencio absoluto que suele preceder a la Ilustración o al Apocalipsis. Los 12 minutos restantes se dedicaron a formalidades porque incluso en momentos de furia definitoria de la especie, los humanos mantuvieron su papeleo. Moción para clasificar esto como un acto de guerra, dijo la administradora colonial Williams, su voz transmitiendo el tipo de calma que viene cuando uno está tan enojado que una moción ha alcanzado una claridad perfecta. Todos los demás representantes apoyaron la propuesta simultáneamente. Todos a favor, unánimemente. Moción para autorizar una respuesta militar ilimitada. Secundado. Todos a favor. También moción unánime para designar al capitán Morrison como comandante militar supremo con plena autoridad discrecional. Este tardó un poco más, unos 3 segundos, antes de otra votación unánime. Y así fue como el capitán Brick Morrison, un hombre cuya filosofía diplomática podría resumirse en hablar suavemente y llevar un palo muy grande, se convirtió en la persona más peligrosa de la galaxia. Morrison estaba disfrutando de un merecido permiso para bajar a tierra en el Terteranova cuando su comunicador empezó a sonar con alertas prioritarias. En realidad, había estado pescando, un pasatiempo que le había enseñado paciencia, precisión y el valor de saber exactamente cuándo clavar el anzuelo. Señor, balbuceó su ayudante cuando Morrison respondió al canal de emergencia. Tenemos una situación. Morrison escuchó la sesión informativa en completo silencio,
con expresión inmutable mientras absorbía detalles sobre los programas de recolección de especímenes imperiales y las exhibiciones educativas del zoológico. Cuando terminó la ayuda, Morrison dejó la caña de pescar con deliberado cuidado. «Dijiste que se llevaron niños». Su voz era conversacional, casi suave. «Sí, señor. 53 de ellos de la escuela primaria New Brooklyn». Morrison asintió lentamente y el Imperio considera esto educativo según su documentación. «Sí, señor. Veo». Morrison se puso de pie, sacándose la suciedad del uniforme. «Cancelar mi licencia. Activar el protocolo 7 en todo el espacio humano». Su ayudante palideció. El protocolo 7 no había sido utilizado desde el levantamiento Centauri, y había sido contra piratas, no contra un imperio galáctico. «Señor, ¿está seguro?» Protocolo 7 significa que sé exactamente lo que significa. El tono de Morrison se mantuvo perfectamente nivelado, lo que de alguna manera lo hizo más aterrador de lo que hubiera sido gritar. Significa que dejamos de pretender ser inofensivos. En 6 horas, todas las instalaciones militares humanas en el espacio conocido recibieron el mismo mensaje. Condición 7. Turán tomó autorización ilimitada a Morrison. La respuesta fue inmediata y completa. Flotas humanas que el Imperio no sabía que existían comenzaron a surgir de bases que el Imperio nunca había detectado. Las naves que habían sido camufladas como transportes civiles, de repente desarrollaron sistemas de armas que violaban varios tratados galácticos. Las colonias mineras se revelaron como puestos militares avanzados, equipados con sistemas defensivos que hacían que las fortalezas imperiales parecieran juguetes de niños. El embajador Kibleton, que monitoreaba los canales de comunicación desde su cómoda oficina en la capital imperial, fue el primero en notar la repentina interrupción del parloteo humano. Durante 3 días, el espacio humano estuvo en silencio. Luego, al 4.º día, todas las redes de comunicación humanas de la galaxia transmitieron el mismo mensaje simultáneamente al Imperio Galáctico. «Se han llevado a nuestros hijos. Tienes 24 horas para devolverlos ilesos a New Brooklyn junto con una disculpa formal y reparaciones a negociar. El incumplimiento traerá consecuencias que harán que sus libros de historia sean una lectura muy interesante. Esta es tu única advertencia. Capitán Morrison, Comandante Supremo de las Fuerzas de Defensa Colonial Humana». El mensaje fue transmitido en 17 idiomas, incluidos varios que el Imperio no sabía que los humanos podían hablar. Era un texto educado, con un formato profesional y absolutamente aterrador en su moderación. Kibleton contactó inmediatamente a sus homólogos de todo el Imperio, esperando encontrarlos tan desconcertados como él. En cambio, descubrió que cada mundo imperial importante había adquirido repentinamente lo que parecían ser nuevas lunas. Excepto que estas lunas no habían estado allí ayer, y estaban transmitiendo señales de energía claramente artificiales. Sus barcos, informó el almirante Flavengast, jefe de operaciones navales del Imperio, con la voz ligeramente quebrada. «Barcos enormes. Contamos al menos 200 naves de clase capital, y aparecieron simultáneamente en 47 sistemas imperiales». «Eso es imposible», protestó Kibleton. «Nuestros informes de inteligencia clasifican la capacidad militar humana como adecuada, en el mejor de los casos, para la defensa local». «Nuestros informes de inteligencia», respondió sombríamente el almirante, «parecen haber sido bastante optimistas». Mientras tanto, el capitán Morrison había establecido su centro de mando a bordo del HMS Raiches Undignaschen, una nave que los sistemas de clasificación de naves del Imperio ni siquiera podían categorizar adecuadamente. Era un acorazado muy grande o una estación espacial móvil muy pequeña, y llevaba suficiente potencia de fuego para esterilizar pequeños continentes. Informe de situación. Morrison lo solicitó mientras revisaba las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de cada flota imperial en el espacio conocido. «Todos los recursos humanos están en posición y listos», informó el comandante Santos, su jefe de Estado Mayor. «El Imperio tiene 47 mundos principales,
19 instalaciones militares y aproximadamente 3.000 objetivos civiles dentro del alcance de nuestras armas. Víctimas civiles. Hemos ejecutado las proyecciones. Si nos limitamos a objetivos militares y gubernamentales, podemos paralizar toda su infraestructura y mantener las pérdidas civiles esencialmente a cero. Morrison asintió con aprobación. Excelente. Quiero que entiendan que no somos monstruos. Somos muy minuciosos cuando alguien amenaza a nuestros hijos. La ironía no pasó inadvertida para él. Que la moderación de la humanidad fuera probablemente más aterradora que lo que hubiera sido el deseo de destrucción. Cualquier especie podría ser aleatoriamente violenta. Se necesitó un tipo especial de civilización para planificar, coordinar y ejecutar operaciones militares en toda una galaxia, evitando especialmente bajas innecesarias. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo respuestas de varios mundos imperiales. La mayoría exige saber quiénes somos y qué queremos. Morrison sonrió, y no era una expresión particularmente reconfortante. Dígales que somos las personas que deberían haber conocido mejor antes de decidir secuestrar a nuestros hijos. Y comunicarme directamente con el emperador Bloviatus. Creo que es hora de que tengamos una conversación. El plazo de 24 horas llegó y pasó como una sentencia de muerte. Nadie quería leer en voz alta. El emperador vio y había pasado esas preciosas horas consultando con sus asesores, quienes las habían pasado consultando con sus subordinados, quienes las habían pasado consultando con sus asistentes, quienes las habían pasado intentando desesperadamente encontrar a alguien. Alguien que pudiera explicar cómo 53 niños se habían convertido de repente en los rehenes más caros de la historia galáctica. Su magnificencia, dijo el general Snutworth con la voz hueca de un hombre que ve su carrera evaporarse en tiempo real. Hemos confirmado la presencia de activos militares humanos en todas las principales instalaciones imperiales. Nuestros analistas estiman que su potencia de fuego combinada es aproximadamente. Hizo una pausa, comprobando 2 veces los números que parecen burlarse del concepto de doctrina militar racional, 40 veces nuestra capacidad defensiva total. El emperador Bloviatus parpadeó lentamente mientras su magnífico cerebro luchaba por procesar información que no encajaba con su visión del mundo. 40 veces. Eso parece excesivo para una especie primitiva. Sí, señor. Excesivamente excesivo. Quizás estén fanfarroneando. Fue en ese momento que el rostro del capitán Morrison apareció en todas las pantallas de comunicación de la sala del trono imperial. Sin ser invitado y pasando por alto por completo lo que el imperio había considerado sistemas de seguridad impenetrables. Buenos días, su magnificencia, dijo Morrison con esa sonrisa educada que suelen esbozar los depredadores al hablar de planes para la cena. Soy el capitán Morrison. Tienes algo que nos pertenece. El emperador se irguió en toda su considerable altura, preparándose para pronunciar el tipo de discurso que había intimidado a las especies inferiores durante siglos. Humano, te dirigirás al trono imperial con la debida cortesía. Voy a detenerte ahí mismo, interrumpió Morrison, manteniendo su tono familiar. Necesitamos establecer algunas reglas básicas para esta conversación. Primero, secuestraste a 53 niños humanos. En segundo lugar, usted clasificó este secuestro como recolección de muestras científicas. En tercer lugar, ahora tenéis aproximadamente 6 horas para devolver a esos niños sanos y salvos, o las cosas se volverán educativas de maneras que vuestro zoológico imperial nunca imaginó. ¿Te atreves a amenazar al Imperio Galáctico? Bloviatus farfulló. Hemos mantenido la paz durante 3.000 años mediante una diplomacia superior. Has mantenido la paz, corrigió Morrison. Porque nadie ha estado suficientemente motivado para explicarles por qué existió esa paz en primer lugar. Considere esto como una oportunidad de aprendizaje. Con eso, la transmisión se cortó, dejando la sala del trono imperial en el tipo de silencio usualmente reservado para los funerales. General, dijo el emperador lentamente.
Quizás deberíamos reconsiderar nuestra posición sobre este asunto. Una excelente sugerencia, Su Magnificencia. ¿Debo contactar a los humanos para organizar las negociaciones? Sí, inmediatamente. Dígales que estamos dispuestos a discutir cosas razonables. La respuesta del general Snutworth fue interrumpida por el sonido de todas las alarmas de la capital imperial, que empezaron a sonar simultáneamente. A través de las enormes ventanas de la sala del trono, podían ver el cielo llenándose de formas que sus ojos insistían que no podían estar allí. Las naves de guerra humanas se materializaban directamente sobre la capital imperial, apareciendo de lo que parecía un espacio vacío con la imposibilidad casual de la magia escénica. No decenas de barcos, ni siquiera cientos. Miles de naves, desde elegantes naves de clase destructora hasta enormes dreadnoughts que hacían que los acorazados imperiales parecieran lanzaderas. La voz del señor almirante Flavingast resonó en el sistema de comunicación de emergencia. Estamos leyendo firmas de energía que nuestros sensores no pueden clasificar adecuadamente. Estos barcos utilizan tecnologías que no deberían existir. Más detalladamente, exigió Snutworth, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Están funcionando con lo que parecen ser reacciones de antimateria controladas. Todos sus materiales están absorbiendo nuestros escáneres de objetivos y sus sistemas de armas están generando lecturas de energía que sugieren que podrían destruir planetas. El emperador Bloviatus observó la flota imposible que se cernía sobre su capital y experimentó lo que los historiadores describirían más tarde como el primer momento de genuina claridad en su reinado. «General», dijo en voz baja, «creo que quizá hayamos cometido un error de juicio. Lo que ocurrió después sería estudiado en los ejércitos durante siglos, suponiendo que aún quedaran ejércitos para estudiarlo. La flota humana no atacó directamente la capital imperial. En lugar de ello, comenzaron lo que el capitán Morrison describiría más tarde como una demostración práctica de teoría militar avanzada. La demostración comenzó con la destrucción simultánea de todos los satélites militares imperiales en una docena de sistemas, realizada con tal precisión que las redes de comunicación civiles permanecieron completamente intactas. A esto le siguió la desactivación sistemática de los buques de guerra imperiales mediante lo que parecían ser pulsos electromagnéticos dirigidos que dejaron a las naves intactas pero completamente impotentes. «No están tratando de matarnos», informó el almirante Flavinast, con una mezcla de alivio y terror en su voz. «Están demostrando que podrían matarnos sin despeinarse». Los humanos habían convertido la guerra en arte escénico. Cada fortaleza imperial descubrió que sus sistemas defensivos fallaban misteriosamente, no por un ataque de fuerza bruta, sino por lo que solo podría describirse como cirugía tecnológica. Los sistemas de armas simplemente dejaron de funcionar. Los generadores de escudo se apagaron en perfecta sincronización. Los sistemas de comunicaciones comenzaron a transmitir comunicaciones militares humanas en lugar de órdenes imperiales. El señor informó el coronel Bumbleton desde la plataforma de defensa Terceus. «Nuestras armas principales están operativas, pero solo disparan confeti. Confeti multicolor con pequeñas notas adjuntas». «¿Qué dicen las notas?», Snutworth preguntó, aunque temía la respuesta. «Dicen, Van, estás muerto. Ama a los humanos». Mientras tanto, el capitán Morrison impartía lo que equivalía a una clase magistral de psicología aplicada. En lugar de destruir instalaciones imperiales, sus fuerzas demostraban sistemáticamente su absoluta superioridad tecnológica, esforzándose por evitar bajas. Informe de situación. Morrison solicitó desde su puesto de mando a bordo del Indignación Justa. Todos los activos militares imperiales han sido neutralizados en 47 sistemas. El comandante Santos informó de 0 bajas en ambos bandos. Sus flotas están intactas, pero completamente inutilizadas. Ahora tenemos el control efectivo de las principales rutas de transporte, redes de comunicación e instalaciones defensivas imperiales. Excelente. ¿Alguna noticia del emperador? Solicita negociaciones inmediatas, señor.
Algo sobre reconsiderar la política imperial sobre la recolección de especímenes educativos. Morrison asintió pensativo. Dígale a su magnificencia que estaremos encantados de discutir los términos una vez que nuestros hijos estén sanos y salvos en casa. Hasta entonces, seguiremos ofreciendo estas útiles demostraciones de por qué secuestrar niños humanos representa un malentendido fundamental de la evaluación de riesgos. Lo más aterrador desde la perspectiva del imperio no fue la abrumadora demostración de superioridad militar. Fue la moderación. La humanidad acababa de demostrar. Podrían conquistar todo el imperio galáctico antes de comer, y en cambio esperaban cortésmente una disculpa al regresar de un autobús escolar lleno de niños. Ni siquiera respiran con dificultad, observó el general Snutworth mientras observaba las naves humanas en perfecta formación sobre la capital imperial. Esta no es su capacidad máxima. Son ellos los que tienen paciencia. El emperador Bliatus, observando la flota imposible que había surgido de la nada para demostrar la locura de la arrogancia imperial, finalmente hizo la pregunta que debería haberse hecho 3 días antes. General, ¿qué decían exactamente nuestros informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas? Snutworth consultó sus archivos con la expresión de quien lee su propio obituario. Fuerzas de defensa locales adecuadas para el mantenimiento de la paz regional. Ninguna amenaza significativa para los intereses imperiales. Se recomienda una supervisión mínima continua. Fin de la cita. El emperador asintió lentamente. Creo que deberíamos actualizar esos archivos. Mientras el emperador vio y disfrutaba de su momento de lucidez que definiría su carrera, el embajador Kibleton experimentaba lo que más tarde describiría como el mayor fracaso del análisis enoxiológico y de la historia diplomática registrada. Encerrado en su oficina con perfiles psicológicos, evaluaciones culturales y modelos de predicción del comportamiento de 17 especies diferentes. Intentaba desesperadamente comprender cómo los expertos en inteligencia de toda una galaxia se habían equivocado tanto con la humanidad. Ordenador, le dijo a su asistente de IA con la voz ligeramente quebrada, muestra todos los datos disponibles. Sobre los patrones de vínculos familiares humanos. Procesando advertencia. Datos familiares humanos clasificados como incompletos debido a una prioridad de observación insuficiente. Muéstrenme lo que tenemos. La pantalla holográfica se encendió, mostrando una colección de informes patéticamente escasa. La mayoría eran notas a pie de página en estudios más amplios, observaciones casuales de misiones comerciales y algunos artículos académicos que nadie se había molestado en leer porque los humanos eran mínimamente relevantes para los intereses imperiales. Asunto: comportamiento reproductivo y de crianza humano. Kibleton leyó en voz alta el informe más reciente. Los humanos muestran un apego típico de los mamíferos a sus crías. Se recomiendan protocolos estándar para la recolección de muestras. Nota: los humanos pueden mostrar una leve angustia al ser separados de sus crías, similar a la del ganado doméstico. La duración de la angustia se estima en 2 mms 3 semanas estándar antes de la aceptación de las nuevas circunstancias. Kibleton observó el informe y luego miró por la ventana al dreadnought humano que estaba utilizando el edificio del Senado Imperial como telón de fondo para lo que parecían ser demostraciones de pruebas de armas. La leve angustia se manifestaba como la demostración de fuerza militar más abrumadora en la historia galáctica. La computadora contrastó la respuesta militar humana con casos documentados de defensa de especies. Descendencia. Advertencia de procesamiento. No se encontraron casos comparables en la base de datos galáctica. La magnitud de la respuesta humana supera todos los registros previos por un factor de aproximadamente no computa. Mientras tanto, en las profundidades de las instalaciones de investigación imperial, donde 53 niños humanos se encontraban retenidos con fines educativos, el Dr. Quinton Fliburn hacía descubrimientos que reescribían rápidamente los libros de texto de xenobiología. Los niños se habían portado notablemente bien durante los 2 primeros días, curiosos por su entorno, educados con sus captores y aparentemente adaptándose bien a su nuevo entorno. Entonces, llegó la flota humana.
El doctor Fleot, su asistente de investigación, informó con nerviosismo. Los sujetos exhiben patrones de comportamiento inusuales. El buen doctor se ajustó las gafas y observó por la ventana de observación lo que había sido diseñado como un hábitat cómodo para especímenes primitivos. Los niños estaban reunidos en el centro de la sala y se organizaban. Tommy Henderson, de 10 años, aparentemente se había autoproclamado líder del grupo y dirigía lo que parecía ser una sesión de planificación estratégica. Sally Martínez, de 8 años, estaba demostrando el diseño de las instalaciones con bloques de construcción. Desde su área de juegos, los niños mayores les enseñaban a los más pequeños lo que parecían sospechosamente señales militares básicas. Fascinante, murmuró el doctor Flip Bernot. Computadora, está grabando este comportamiento. Grabación confirmada. Nota. Los sujetos parecen exhibir comportamientos avanzados de planificación cooperativa, típicamente asociados con el personal militar adulto. Eso es imposible. Son niños. Son niños humanos, corrigió su asistente en voz baja. Como para enfatizar el punto, la pequeña Amy Chen 7 dijo que de alguna manera había creado lo que parecía ser un dispositivo de comunicación funcional con juguetes, envases de comida y lo que parecían componentes de los sistemas ambientales de la habitación. Doctor Fiberonaut, llamó con dulzura. ¿Podría venir, por favor? Nos gustaría hablar con usted. El doctor se acercó al hábitat con cautela. Los niños se habían dispuesto en un semicírculo ordenado con Tommy Henderson de pie al frente como un pequeño general dirigiéndose a sus tropas. Sí, niños. Sabemos que nuestros padres vienen, dijo Tommy con esa tranquila seguridad que resultaba profundamente inquietante viniendo de un estudiante de 4º grado. Podemos oír a los adultos afuera asustarse. Queríamos que supiera que si es amable con nosotros y no lastima a nadie, les diremos a nuestros padres que también lo sean con usted. El doctor Flibernot parpadeó. Es muy considerado de su parte, pero si es malo con nosotros, agregó Sally Martínez. O si lastima a alguno de los gente que trabaja aquí, nuestros padres se van a enfadar muchísimo. Y cuando los padres humanos se enfadan por sus hijos, concluyó Amy Chen, sosteniendo su dispositivo de comunicación improvisado, tienden a romper cosas. Hemos estado escuchando la radio. Ya han roto un montón. De vuelta en la sala del trono imperial, el general Snutworth recibía informes que pintaban una imagen cada vez más surrealista de la respuesta de la humanidad a la crisis. No se trataba solo del abrumador despliegue militar. Era la precisión, la moderación y la psicología completamente alienígena que lo impulsaba. Señor, informó el teniente Boblewaite de la inteligencia imperial. Hemos estado monitoreando las comunicaciones humanas y estamos detectando algunos patrones inusuales. Explíqueme. No se comunican como una organización militar, señor. Se comunican como padres enfadados. Explíqueme. Todas las bases e instalaciones de naves humanas reciben actualizaciones constantes sobre el bienestar de los niños. No actualizaciones estratégicas, sino actualizaciones personales. Cosas como que la comida favorita de Tommy es la pizza y que Sally se asusta en la oscuridad. Asegúrese de que haya una luz de noche. Y Amy tiene un conejo de peluche llamado el señor Flapping, sin el cual no puede dormir. El general Snutworth sintió un escalofrío en el estómago. Están tratando esto como una operación de rescate. Sí, señor. Pero aquí está lo inquietante. Lo están haciendo con la coordinación militar más avanzada que jamás hayamos observado. Han convertido la preocupación parental en una ciencia. El embajador Kibleton, que monitoreaba las mismas comunicaciones, estaba llegando a una conclusión que cambiaría fundamentalmente la comprensión de la psicología humana en la galaxia. Había pasado décadas estudiando especies que formaban grupos familiares laxos, vínculos de manada o conexiones de mente-colmena. Pero los humanos habían creado algo completamente diferente. Habían convertido el amor en un arma. Análisis comparativo en pantalla de computadora de la respuesta de las especies a la amenaza de la descendencia.
La pantalla holográfica mostraba docenas de ejemplos de toda la galaxia. La respuesta de manada centorana: mayor agresividad, menor pensamiento táctico. La respuesta de colmena Borland: sacrificio de individuos para la supervivencia de la especie. La respuesta territorial de Krikut: postura defensiva hasta que pasa la amenaza. La respuesta humana no se parecía a nada en la base de datos galáctica. Se habían vuelto más tácticos, más coordinados, más peligrosos, no menos. La amenaza a sus hijos no había desencadenado una rabia ciega o una defensa desesperada. Había desencadenado la clase de furia fría y calculada que construye naves espaciales en secreto y planea campañas militares en múltiples sistemas estelares, mientras se asegura de que haya suficientes luces nocturnas para niños de 7 años asustados. Señor, informó su asistente, recibimos una nueva transmisión del capitán Morrison. El rostro de Morrison apareció en la pantalla, y Kibleton notó que el humano parecía cansado, no físicamente exhausto, sino emocionalmente agotado, como un padre que ha estado despierto toda la noche con un hijo enfermo. Embajador Kibleton, dijo Morrison en voz baja. Entiendo que es el experto del Imperio en asuntos humanos. Sí, capitán, aunque me temo que mi experiencia ha demostrado ser algo insuficiente. Eso no es tu culpa. Hemos dedicado mucho esfuerzo a asegurarnos de que nadie entendiera de lo que éramos capaces porque esperábamos no tener que demostrarlo nunca. La expresión de Morrison se endureció levemente. Pero te llevaste a nuestros hijos y eso lo cambió todo. Capitán, quiero que entienda que el Imperio no tuvo malas intenciones. Embajador, permítame explicarle algo sobre la psicología humana que aparentemente no apareció en sus archivos. No solo amamos a nuestros hijos. Nos definimos por nuestra voluntad de protegerlos. Todo padre humano hace la misma promesa a su hijo. Nada te hará daño mientras esté viva. No hacemos esa promesa a la ligera. Morrison se inclinó hacia adelante y su voz adquirió la cualidad de una certeza absoluta. 53 padres humanos hicieron esa promesa a 53 hijos humanos. Nos hiciste romper esa promesa. Ahora tenemos que arreglarlo y moveremos estrellas y destruiremos mundos para cumplir nuestra palabra. No porque seamos violentos, porque somos padres. La transmisión terminó, dejando al embajador Kibleton mirando una pantalla en blanco y comprendiendo finalmente la magnitud del error del Imperio. No solo habían secuestrado niños de una especie primitiva. Habían amenazado a las crías de los padres más protectores de la galaxia. Y esos padres tenían acorazados. La resolución de lo que los historiadores llamarían la guerra más corta de la historia galáctica comenzó con el emperador Bliatus haciendo algo sin precedentes en su reinado. Tomó una decisión sensata. General Snutworth, anunció, con su voz con el tono hueco de un hombre cuya visión del mundo había sido sistemáticamente demolida por la realidad. Preparen el transporte imperial inmediatamente. Devolvemos a los niños personalmente. Padre. El general no estaba seguro de haber escuchado correctamente. Dije, los devolveremos todos inmediatamente con disculpas y regalos. Regalos muy caros. El emperador señaló hacia la ventana donde los barcos de guerra humanos continuaban su paciente vuelo sobre la capital. Tengo la sensación de que mantener a esos niños por más tiempo sería desaconsejable para la existencia continua de la civilización imperial. ¿Qué pasa con el programa de recolección de muestras? General, estoy a punto de cancelar el programa de recolección de especímenes con tanta fuerza que el Imperio fingirá que nunca existió. De hecho, estoy considerando fingir que nunca existí. En 2 horas, el transporte imperial Apologetic con Tritión estaba en camino a Nueva Brooklyn llevando 53 niños humanos muy emocionados, un equipo médico para verificar su salud, suficientes dulces para abastecer a un pequeño planeta y el propio emperador Bliatus, quien había decidido que esta particular crisis diplomática requería el toque personal. El doctor Fliburn había pasado el viaje realizando lo que él llamaba entrevistas de salida con sus antiguos sujetos, en parte por curiosidad científica y en parte porque los niños parecían ansiosos por explicar exactamente por qué su rescate había sido inevitable. Verás,
Tommy Henderson, de 10 años, explicó pacientemente. Los adultos humanos son muy buenos para encontrar cosas, y cuando lo que buscan son sus hijos, se vuelven realmente buenos en eso. Pero ¿cómo supieron tus padres dónde encontrarte tan rápido? El médico preguntó. Sally Martínez, de 8 años, levantó un pequeño dispositivo que parecía un juguete, pero claramente era mucho más sofisticado. Rastreador de emergencia. Todos los niños humanos los tienen. Están integrados en nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestras mochilas e incluso en nuestras loncheras. Nuestros padres siempre saben dónde estamos. Siempre, siempre, confirmó Amy Chen, de 7 años. Los padres humanos son así. Se preocupan mucho, por eso se preparan para todo, incluso para que los extraterrestres nos secuestren para proyectos científicos. El Dr. Flipbernot anotó en su diario. Las prácticas de crianza incluyen protocolos integrales de preparación para emergencias. Es posible que sea necesario revisar considerablemente la evaluación previa de la crianza sobreprotectora. Mientras tanto, a bordo del HMS Raiche Sundignaschen, el capitán Morrison estaba llevando a cabo lo que equivalía a la ocupación militar más educada en la historia galáctica. Sus fuerzas se habían posicionado en cada instalación imperial importante, no como conquistadores, sino como niñeras extremadamente bien armadas, asegurándose de que nada más saliera mal. Informe de estado. Morrison lo solicitó, aunque su atención estaba centrada en la pantalla táctica, que mostraba el progreso del transporte imperial hacia Nueva Brooklyn. Todos los niños confirmados, sanos y salvos, señor, informó el comandante Santos. Los equipos médicos imperiales informan que no hay heridos, que la nutrición es adecuada y que la moral es sorprendentemente buena. Al parecer, pasaron la mayor parte de su cautiverio organizando planes de escape y enseñándose mutuamente matemáticas avanzadas. Por supuesto que lo hicieron. Morrison sonrió con ese tipo de orgullo paternal que de alguna manera hacía que su acorazado fuera más intimidante, no menos. Los niños humanos son extraordinariamente ingeniosos cuando están adecuadamente motivados. Señor, también estamos recibiendo comunicaciones diplomáticas de toda la galaxia. Parece que la noticia de nuestra manifestación se ha extendido. Morrison levantó una ceja. ¿Qué tipo de comunicaciones? En su mayoría variaciones de por favor no nos haga daño y siempre hemos respetado la soberanía territorial humana señor también varias solicitudes de tratados de alianza formales y lo que parece ser una propuesta de matrimonio de la duquesa de Riel nota al cuerpo diplomático estaban aceptando las disculpas y las solicitudes de alianza cortésmente rechazaron la propuesta de matrimonio el momento que todos habían estado esperando llegó cuando el transporte imperial aterrizó en la escuela primaria. Neuland donde 53 grupos de padres humanos estaban esperando con el tipo de pacientes controlados que habían estado intimidando a las fuerzas imperiales en 47 sistemas estelares. El emperador Bliatus salió de su transporte vistiendo sus ropas ceremoniales más apologéticas y llevando lo que parecía ser un discurso preparado. Echó una mirada a los padres, madres y papás allí reunidos, que habían pasado la última semana preguntándose si algún día volverían a ver a sus hijos, y rápidamente tiró el discurso a la basura. Lo siento profundamente, dijo simplemente. Cometimos un terrible error y sus hijos pagaron el precio de nuestra ignorancia. No hay excusa para lo que hicimos ni disculpas suficientes por el dolor que causamos. Los padres lo observaron en silencio, el tipo de silencio que había estado poniendo nerviosos a los funcionarios imperiales toda la semana. Luego se abrieron las puertas del transporte y 53 niños salieron corriendo hacia 53 reencuentros emotivos de los que se hablaría durante generaciones. Tommy Henderson se lanzó a los brazos de su madre. Sally Martínez desapareció en un abrazo grupal con toda su familia extendida. Amy Chen abrazó a su conejo de peluche, el señor Flapping, mientras sus padres lloraban y se negaban a dejarla ir. Y el emperador Bliatus, observando estas reuniones, comprendió finalmente lo que el capitán Morrison había intentado explicar sobre la psicología parental humana. No se trataba simplemente de unidades familiares o asociaciones reproductivas.
Se trataba de vínculos tan fundamentales para la psicología humana que amenazarlos había desencadenado una respuesta de toda la especie que redefinió las estructuras de poder galácticas. Su magnificencia, se acercó el capitán Morrison, materializándose con la silenciosa eficiencia en la que parecen especializarse los militares humanos. Capitán Morrison, el emperador, respondió: quiero que sepa que el imperio implementará cambios significativos en nuestras políticas con respecto a los asuntos humanos. ¿Qué tipo de cambios? Todos ellos. Bloviatus dijo con firmeza. Empezando por un reconocimiento formal de la soberanía territorial humana, continuando con una revisión completa de nuestros servicios de inteligencia y terminando con mi garantía personal de que nada parecido volverá a ocurrir jamás. Morrison asintió con aprobación. Es un buen comienzo. ¿Qué pasa con las reparaciones? Nombra tus términos. Becas educativas para todos los 53 niños. Seguimiento médico completo hasta la edad adulta. Y una disculpa formal que se transmitirá a toda la galaxia, explicando exactamente por qué secuestrar niños humanos fue la peor decisión diplomática de la historia registrada. Acordado. Ah, y una cosa más, añadió Morrison casualmente. La flota humana mantendrá una presencia permanente en el espacio imperial para la protección de todos. ¿Tú entiendes? El emperador Bliatus miró hacia el cielo, donde aún eran visibles los barcos de guerra humanos como estrellas distantes que se movían en perfecta formación. Lo entiendo perfectamente, y así terminó la guerra que duró 6 días y redefinió la civilización galáctica. Los registros oficiales mostrarían bajas mínimas, en su mayoría orgullo imperial y varias evaluaciones de inteligencia obsoletas. Los registros no oficiales señalarían que la humanidad había introducido un concepto completamente nuevo en la diplomacia galáctica: la idea de que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, independientemente de las probabilidades. El embajador Kibleton, encargado de actualizar los archivos del Imperio sobre asuntos humanos, presentó su informe final 3 meses después. Fue considerablemente más largo que sus evaluaciones anteriores. Especie Homo sapiens, escribió. Las clasificaciones no antagonizan bajo ninguna circunstancia. Capacidad militar sustancialmente mayor que las estimaciones previas. Se recomienda la actualización inmediata al estatus de superpotencia galáctica. Notas culturales. Los seres humanos exhiben comportamientos protectores sin precedentes hacia sus hijos. Cualquier amenaza a los niños humanos debe ser considerada una amenaza existencial para quien la hace. Recomendación diplomática: mantener relaciones amistosas a través del chocolate, el café y nunca llevar a sus hijos. El informe fue inmediatamente clasificado al más alto nivel y distribuido a todas las misiones diplomáticas de la galaxia. El capitán Morrison, por su parte, regresó a pescar en Terranova, seguro de saber que 53 niños estaban sanos y salvos en casa con sus familias. Su flota permaneció en el espacio imperial, un suave recordatorio de que la definición de vigilancia vecinal de la humanidad incluía el mantenimiento de la paz interestelar. Y en toda la galaxia, especies que nunca habían oído hablar de los humanos de repente se interesaron mucho en mantener relaciones amistosas con las personas que habían acabado con 3.000 años de paz para recuperar a sus hijos. Porque resultó que había algo más poderoso que la tradición diplomática, el poder militar o la autoridad imperial. Había un padre humano que hizo la promesa de mantener a su hijo a salvo. Y los humanos, como había aprendido la galaxia, siempre cumplían sus promesas.